Evento es organizado por los estudiantes Bobadilla Jurado Alison, Dávila Palomino Mireya, Gómez Orellana Ariana, Marcelo Pulque Carlita, Rodas Canchari Nayeli y Vilca Matos Leonardo. Nuestro ponente de hoy es Julio Mateo Sedano, que nos va a acompañar para profundizar este tema que es tan importante y actual. El propósito de este webinar es que conozcan de qué manera influye la ética en el desempeño de los abogados, especialmente dentro del contexto de la resolución de conflictos en el Perú. La ética profesional no solo define la calidad de los servicios legales, sino que también la confianza pública en el sistema de justicia, por lo que queremos explorar cómo los principios éticos guían las decisiones de los abogados y qué desafíos se enfrentan en su práctica diaria. Sin más preámbulos, se pasará al compañero Vilca. Gracias, compañera Logrante. Bueno, para pasar a entender un poco más sobre la ética de los abogados, le voy a poner el siguiente video para entender un poco más de este tema. Compañero, el sonido no se escucha bien. No es importante, no es trascendente, no realmente deja huella en las personas la abundancia de los cursos de ética, de moral, porque al final de cuentas, muchos profesionales que son formados desde la pubertad prácticamente, como son los militares, formados en valores, formados en ética, formados en amor a la patria, algunos de ellos terminan delinquiendo. Personas con profunda vocación religiosa tienen formación espiritual intensa en una forma de internado durante 7, 8, 9 años de seminario. Sin embargo, en el ejercicio de su profesión, caen en los pecados más abominables que pueda imaginarse la moral, la ética de su propia doctrina religiosa. ¿Qué está pasando? ¿Realmente es necesario implementar más cursos de ética? ¿Más formación de ética? ¿Renovar el decálogo del abogado? ¿Recoger más principios de Couture? No. Obviamente estamos en un momento en el cual sabemos de que no todos los que reciben la formación profesional académica de abogado tienen la vocación realmente para ser hombres y mujeres comprometidos con el derecho. 1. 2. El recibir esas clases y Bueno, después de ver este siguiente video, le doy paso a mi compañera para que hable un poco más sobre este tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a este seminario del cual tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Julio Jean-Pierre Mateo Sedano, egresado de la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Jaén, España, abogado litigante del periodo de 2013 al 2016, fiscal adjunto provincial en la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción de Funcionarios del Callao en el periodo del 2016 al 2018, siendo en la actualidad juez penal del Juzgado Penal Colegiado Transitorio del Callao, ejerciendo cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad César Vallejo, Lima Este,
Estimado doctor, gracias por su presencia y le cedemos el uso de la palabra. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien en principio? Sí, doctor. Ya, correcto. Bueno, ante todo, buenas noches con todos los participantes. Expresar mi agradecimiento con el grupo por haber pensado a mi persona, para efectos de dar algunos alcances, ¿no? sobre la ética hoy en día en la práctica profesional de la abogacía. Entonces, quiero remarcar que el día de hoy voy a hablar un poco sobre la ética, pero relacionado a resolución de conflictos en materia penal, ¿correcto? Toda vez que yo me vengo desempeñando, desenvolviéndome en esa especialidad y por lo que he podido observar de repente desde las tres posiciones básicas dentro del proceso penal. He estado en algún momento eh, en la parte de la defensa, como una parte procesal, defendiendo a imputados. Me he encontrado también del otro lado como persecutor del delito, como fiscal. Y bueno, ahora ya como la persona que resuelve los conflictos como juez, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, voy a abordar este tema respecto a resoluciones de conflictos en materia penal. Y viendo pues el programa que ha hecho el grupo, verifico que comienzan con una pequeña introducción, ¿no? Como es que la ética es un pilar fundamental en la práctica legal en todo el mundo y su importancia es especialmente relevante en el contexto peruano. Respecto a lo que señala el grupo, efectivamente, bueno, en este caso, la ética es un pilar fundamental en la práctica legal. ¿Y por qué decimos eso? Porque acuérdense que nosotros, ¿por qué el Poder Judicial está facultado para resolver problemas jurídicos, problemas de índole penal? ¿No? Porque la Constitución le otorga esta facultad de poder resolver estos problemas. Entonces, cuando sucede, por ejemplo, un delito, nosotros acudimos a las autoridades buscando una correcta decisión. Entonces, si es que, por ejemplo, a mí saliendo de mi casa, en algún momento viene una persona, eh, me dispara para sustraerme mis bienes, me deja gravemente herido, de repente hasta me puede dejar inválido de un balazo. Imagínense, esta persona que ha sufrido un daño irreparable por el simple hecho, por un motivo tan fútil como es perder un bien, un patrimonial, ¿no? Como un celular, una billetera. ¿Qué es lo que esperamos cuando acudimos a las autoridades? Una respuesta satisfactoria, una respuesta acorde con la ley, ¿no? Entonces, imaginémonos que vamos al primer nivel donde tenemos que denunciar en los fiscales, que también son abogados, ¿no? Que tienen que ser abogados. Y el fiscal simplemente no actúa con desidia o de repente es un fiscal que no ejerce la profesión por vocación, porque quiere perseguir el delito, sino de repente por el sueldo que recibe o por las ventajas que podría él llegar a recibir eh, como producto de su profesión. Ventajas de índole económicas, hasta sexuales. En algunas ocasiones se ha visto personal del Ministerio Público, del Poder Judicial, solicitando favores sexuales a justiciables, ¿no? ¿Para qué? Para que impulsen sus casos, para que avancen sus investigaciones, porque si no pasa eso, lo dejan, como coloquialmente lo dicen, durmiendo los casos, ¿no? Imaginémonos que las autoridades pues, se condujeran de esa manera. Sería sumamente preocupante y como dijo nuestra compañera al inicio, ¿no? Que, oye, no tendríamos confianza en nuestras autoridades. Entonces, por eso es muy importante la ética dentro de todo el aparato estatal que maneja la administración de justicia en el ámbito penal, que puedan
puedan cumplir con estas virtudes que implica la ética. Ahora, como un segundo punto que veo que dice, ¿no? En el Perú, los abogados se enfrentan a una serie de desafíos éticos en la resolución de conflictos. Si bien es cierto, verificamos en la práctica día a día serios conflictos con la ética en muchos profesionales, debemos acá hacer un alto. Es muy importante no generalizar muchas veces, porque así como hay malos profesionales, hay muy buenos profesionales. Pero en este caso, para abordar el tema que estamos tratando, vamos a referirnos a los malos profesionales, ¿no? A ellos, ¿no? Porque a veces hay que ver lo malo para saber cómo conducirnos, cómo no conducirnos, qué debemos evitar. Entonces, en principio, deberíamos especificar eh, que no es bueno generalizar, sino eh, tocar este grupo reducido de repente de malos profesionales, que sí, efectivamente, desprestigian la carrera, ¿no? Desprestigian la carrera, hace perder la confianza, ¿no? Muchas veces quien no ha buscado un abogado y se ha dado con la sorpresa de que, bueno, que más que todo una excepción, ¿no? Que hay abogados que cobran, puntualmente cobran, pero al momento que uno le dice, a ver, doctor, ¿qué ha hecho usted con mi caso? ¿Qué es lo que ha avanzado? Nunca me ha llamado, nunca me ha informado en qué va mi caso. Es más, se ha olvidado en qué van los casos, hasta los casos ya están acabando y uno ya salió perjudicado. Entonces, muchas veces vemos eso en el día a día. Entonces, vamos a tratar de abordar desde este punto para de alguna manera poder identificar los problemas éticos, que es un problema eh, muy difícil de afrontar, ¿no? Porque como dice, bueno, el jurista que pusieron en un video hace unos minutos, o sea, cómo inducir a las personas que se conduzcan de una manera ética, íntegra, proba, ¿no? Es un problema un poco complicado, ¿no? Porque en la universidad podemos dar muchos cursos vinculados a la ética. En, a lo largo del desarrollo de la carrera profesional que muchos de ustedes van a realizar, ya sea como abogados, ingenieros, o psicólogos, cualquier actividad que ustedes realicen, también van a tener cursos de ética, van a llevar capacitaciones donde les van a enseñar la ética, en las empresas donde trabajen, en las entidades públicas que ustedes comiencen a desarrollar sus labores, se va a verificar que los van a capacitar en ese sentido. Pero eso es suficiente para poder combatir, o sea, para poder lograr que una persona se conduzca de una manera ética. A veces la solución es muy complicada, ¿no? Porque muchas veces va a depender de la formación de la persona, de su entorno, la idiosincrasia, la cultura. Entonces, por ejemplo, una persona que todo el día ve, o sea, que, por ejemplo, lo usual, ¿no? Lo normal, ¿no? No generalizo tampoco, porque yo estaría cayendo en el error también. Una persona que se desenvuelve en un mundo donde todo el mundo es de repente son delincuentes, que no les gusta respetar las leyes, estás dentro de ese mundo, esa persona, esa persona no va a tener o va a tener mucha propensión a conducirse no de una manera ética, ¿no? Entonces, a veces esas personas no podemos rescatarlas, no podemos tenerlas desde pequeños, ¿no? Entonces, lo que se sugiere en un principio es desde casa, que es la primera escuela, inducir, criar a las personas con estos valores, ¿no? A veces es un poco complicado, pero esa es nuestra primera función como adultos que somos todos, ¿no? Pasamos a otro punto antes de avanzar a la siguiente diapositiva, es que la integridad y la ética son fundamentales para mantener la confianza en el público, ¿no? Efectivamente, ¿quiénes son nosotros como funcionarios o servidores públicos?
debemos entender que trabajamos para, para el público, ¿no? Para la sociedad. Nosotros ofrecemos un servicio a la sociedad. Entonces nosotros nos debemos a la sociedad. Ellos son nuestros clientes, ¿no? Ellos son nuestros clientes y nosotros les damos un servicio. ¿Cuál es el servicio? El darles una respuesta acorde, conforme a ley, debidamente motivada, debidamente argumentada, ¿no? ¿Para qué? Para generar confianza, confianza en la población, para que la población confíe en sus autoridades, ¿no? Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, o al siguiente PPT. Muy bien. Ahora, habiendo hecho este pequeño preámbulo, sería importante, muchos de ustedes podrían definir, ¿no? ¿Qué podemos entender por ética, ¿no? Si nos dicen, ¿no?, que estamos hablando en esta clase sobre la ética, ¿qué deberíamos entender sobre la ética? Uno de los conceptos que han rescatado los compañeros del grupo, por ejemplo, tenemos, ¿no?, que nos dice: la ética estudia y analiza los conflictos morales y los principios que guían el comportamiento humano. Explora estos conflictos y brinda bases referenciales para tomar decisiones sobre cómo actuar en situaciones éticas. En resumen, la ética se relaciona con la manera en que nos comportamos y vivimos en sociedad, nuestra postura respecto al bien y al mal, y qué es aceptable o inaceptable en nuestra sociedad. Así también tenemos, por ejemplo, que nuestros compañeros han hecho un concepto por la abogacía, ¿no? Un concepto de la abogacía. ¿Qué es la abogacía? Es la profesión del especialista en ciencias jurídicas cuya misión esencial es la defensa, ¿no?, judicial o extrajudicial, de los derechos de las personas. Entonces, volviendo, entonces si volvemos un poco a la ética, ahí está bien, nos quedamos ahí. Sí, la siguiente diapositiva está bien. Cuando hablamos de la ética implica cumplir dentro del desarrollo de nuestra actividad con diversos valores, diversos principios que debe regir nuestra actividad profesional. Que no solamente es, o sea, debería desarrollarse en la práctica profesional ya cuando estemos trabajando, sino podríamos comenzar desde las universidades, ¿no? Tres grandes pilares, por ejemplo, son la integridad, la honestidad, el respeto. Al respecto, quisiera, por ejemplo, mencionar, ¿no?, algunos casos que uno ve, por ejemplo, como producto del desarrollo del ejercicio profesional. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a litigar en el año 2013, aproximadamente, 2003, claro, 2013, mm, comencé, recién había sacado el título de abogado, recién estaba colegiado, eh, comencé a afrontar algunos casos, ¿no? Comencé a afrontar algunos casos, pero yo llegué al centro de Lima, ¿no? Al centro de Lima, justamente conseguí unos conocidos que también eran abogados ya con mucha mayor trayectoria y me dieron un lugar dentro de su oficina, ¿no? Habíamos hecho como un pequeño estudio dividido en módulos, ¿no? Y entonces yo llego, pues, ¿no? No, nuevecito ahí, recién bautizándome en los nuevos casos, y llegan algunos casos a mi persona y me consultan sobre el caso, unas personas de la calle me preguntan, y yo comienzo, le digo, no, sí, voy a estudiar el caso, voy a analizar y les tengo una respuesta de repente en unos días, le digo, para analizar bien el caso. Cuando veo el caso, verifiqué que el caso relativamente, no sencillo, porque no hay casos sencillos, ¿no? Siempre acuérdense de eso, ¿no? Cuando una persona le diga no, con un cliente le diga no, este es sencillo, no hay caso sencillo, porque si fuera sencillo cualquier persona lo haría. Entonces vino un caso, pero que el problema no era tan complejo, que lo podríamos resolver, y yo verificando dije, este problema que me están trayendo yo lo podría resolver en un par de meses, ¿no? Y la persona quedaría súper satisfecha, se le solucionó rápido el caso, se le archivaría una investigación muy rápidamente.
Y sin embargo, uno siempre comenta, ¿no? Con los compañeros, oye, mira, tengo este caso, una opinión, ¿no? Y yo les dije mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista. Le digo, oye, este caso está para presentar este escrito, planteando estos puntos y podríamos acabar el caso ahora mismo. Y cuando les dije eso, los compañeros abogados que estaban ahí de mucha mayor edad, de mucha mayor trayectoria, me dijeron, con su cara de sorpresa, me miraron, me dijeron, oye, ¿qué tienes? Le dicen, ¿cómo vas a darle esa solución? Me dijeron. ¿Por qué no llevas todo el proceso, alargas el proceso? Así que cobras más, no cobras más y con eso, o sea, con eso al final del proceso planteas lo que estás pretendiendo hacer. ¿Y qué ganarías con eso? Ganas, o sea, durante todo ese tiempo vas ganando dinero. Entonces, ahí uno se enfrenta con los primeros dilemas, ¿no? Los primeros dilemas que uno tiene hoy, ¿verdad? ¿No? Decías, yo puedo darle solución ahora y haría único cobro en 2, 3 meses, o lo que me dicen mis compañeros, ¿no? Dilatar este tema 2, 3 años e ir cobrando, ¿no? De repente cada 4 meses, ir cobrando, hacer un contrato diciéndole que mis honorarios son tantos. Entonces, se te presenta este primer dilema. Oye, ¿acabamos un caso ahora o lo alargamos a expensas del cliente, con el sufrimiento del cliente económico, patrimonial, recargando el sistema de justicia? Porque, como ustedes saben, si el Poder Judicial es lento, no solamente por falta de presupuesto, por la falta de personal, sino también porque muchas veces los justiciales llenan de casos los juzgados, ¿no? O sea, es un conglomerado, ¿no? Entonces, esto fue uno de los primeros dilemas que tuve en mi vida. Cuando recién llegaba, al mes de llegar, tenía una primera consulta y tuve este primer dilema. Entonces se van dando cuenta, ¿no? Que muchos abogados, bueno, en este caso algunos abogados conocidos, compañeros míos, me recomendaban, ¿no? Entonces, ahí viene el primer problema ético, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? A veces uno sale de la universidad diciendo, el mundo es así, vamos a hacer esto y chocas, ¿no? Chocas con la realidad, porque y todavía te comienzan a sacar los cálculos, pues los abogados, mira que todos los días tienes que comer tu menú, todos los días tus pasajes de tu casa acá, ya cada 15 días viene el alquiler de la oficina, los servicios, ya comienzan como que a, a hacerte pensar diferente, pues, ¿no? Entonces, de verdad que son situaciones muy difíciles que ponen a prueba a una persona, ¿no? A una prueba a una persona. Esta es, por ejemplo, una de las primeras experiencias que me pasó una vez que salí para desarrollar la carrera. Eh, Antes de esto quería señalar, ¿no? Que todos los profesionales, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el caso de los abogados, una vez que culminamos la carrera para entrar a trabajar ya a una entidad, muchas veces nos piden eh, estar habilitados como abogados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro título? Ir e inscribirnos en un colegio de abogados. Por ejemplo, hay un colegio de abogados en Lima, hay otro colegio de abogados en el Callao, hay otro colegio de abogados en Lima Sur, hay otro colegio de abogados en Lima Norte, de la misma manera en provincias, en cada provincia hay un colegio de abogados. Y cuando tú te inscribes en ese colegio, te asocias a ese colegio de abogados, en la ceremonia donde te incorporan como abogado, prestas juramento, ¿no? Juramento ante Dios, ante la Biblia, donde señalas que vas a cumplir, ¿no? Fielmente el cargo de abogado, ¿no? Justamente de manera ética, proba, leal, ¿no? Entonces, uno sale con ese juramento y se encuentra en la realidad con estos dilemas que van a ir sucediendo en la vida. Este es como uno de los primeros problemas que enfrenté cuando comencé a desarrollar la actividad profesional. Acuérdense que como abogado litigante, uno vive del día a día, ¿no? Como es como un comerciante, ¿no? Vives del día a día. Lo que tú vendes hoy día, eso es lo que ganaste. Puede ser que este día vendiste muy bien, este mes llevaste varios casos, ganaste muy bien, el otro mes de repente no hay ningún ingreso, entonces todos esos aspectos se te cruzan por la mente al momento de tomar una decisión.
Ese es por un lado. Entonces, eso quería comentarles a modo de introducción, también a modo de ejemplos. Por ejemplo, como los temas que están tocando acá, ¿no? La integridad, la honestidad, el respeto por la ley. Respecto a la honestidad también, por ejemplo, el día a día verificamos que hay abogados. Hace poco un abogado, pues, en una audiencia agarra y justifica la inasistencia de su patrocinado, ¿no? Pero ¿qué traía detrás? Yo por eso que me desempeño como juez. Entonces, ese acusado ya iba a vencer su prisión preventiva. Y como ustedes sabrán de repente, la prisión preventiva es una medida, ¿no? Una medida por el cual un juez te dice, vas a estar encerrado en un establecimiento penitenciario tanto tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar tu presencia en el proceso, ¿no? Para asegurar que no te vas a fugar. Pero ¿qué pasa cuando vence esta medida de prisión preventiva? Simplemente tienes que dejarlo ir a su casa. Y ese riesgo del que se vaya a su casa puede implicar muchos riesgos, ¿no? Que se fugue del país, que comience a amedrentar testigos, a amenazar testigos. Entonces en el caso mío, nos encontramos con un abogado que vino a la audiencia, ¿no? Al inicio del juicio oral y ya estaba próximo a vencer la prisión preventiva. Ya faltaban una semana, 2 semanas nada más para que venza la prisión preventiva. Y por un delito muy grave, ¿no? De tráfico ilícito de drogas agravado, ¿no? Donde había un gran cargamento de droga que presuntamente había participado este señor. Entonces el abogado va y presenta un certificado médico y dice, doctores, yo quiero, yo quiero justificar la inasistencia de uno de mis patrocinados. ¿Por qué? Porque uno estaba libre y el otro estaba en cárcel. ¿Por qué? Porque ha presentado unas dolencias y acá está el certificado correspondiente. Y nos presenta el certificado correspondiente. Y, y hasta ahí todo podría parecer, o sea, normal, ¿no? Es decir, está justificado en la ley que si una persona por temas de salud está justificado para no asistir a una audiencia judicial y eso permite reprogramar, ¿no? Pero ¿qué pasaba en este caso? En este caso, ¿qué pasaba? Que estaba próximo a vencer la prisión preventiva y el abogado había presentado un certificado médico, pero un certificado médico de una aposta, pero que a todas luces era totalmente burdo. Pues era es el logo del Ministerio de Salud, el nombre no coincidía, la ciudad no coincidía. O sea, prácticamente era para, para estudiantes, para personas normales, promedios, que no tienen estudios de derecho. O sea, es muy fácil diferenciar, oye, este certificado médico, o sea, es adulterado, ¿no? Entonces, el abogado presentó este documento. Ahora, ustedes díganme, ¿qué consideran ustedes? Un abogado con experiencia de 10 años, 15 años, como era el abogado que estaba presente al frente de nosotros, ¿ustedes creen que no va a darse cuenta, no va a darse cuenta de ese certificado médico? Usted, y ojo, que el abogado también, antes de empezar lo dice, dijo, por si acaso, doctores, justifico la inasistencia de patrocinado, pero dejo constancia que este documento me está entregando la familia. Dicen. O sea, como que él también, como que quiso un poco deslindar, ¿no? Y esa reacción, ese comentario nos hizo entrar en duda y verificamos, ¿no? Verificamos el certificado. No bastó que hagamos una llamada al centro de salud para que nos manden un correo y nos digan que este documento no se elaboró en ese lugar. Entonces, como verán, eh, a lo largo del ejercicio profesional, ustedes van a ir viendo diversos actos de muchos profesionales que a veces no cumplen con la labor que están encomendadas, ¿no? Por ejemplo, los abogados dentro de nuestro sistema de justicia son colaboradores de la administración de justicia. Los abogados tienen que colaborar, ¿no? No necesariamente tienen que ser los abogados del diablo, defender a rajatabla lo indefendible. No, no, no. Ellos tienen que colaborar. Si ellos saben que su patrocinado ha cometido un delito, tienen que buscarle la mejor solución para ello.
Entonces, muchas veces verificamos que eso no pasa. Es muy importante en este caso la aplicación, la aplicación de la ética, justamente ¿para qué? En principio, para que la sociedad cobre o retome la confianza en sus autoridades, o retome la confianza en sus autoridades, para que los abogados no cuenten con este desprestigio que normalmente muchos abogados ahora tienen, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en las noticias, vemos que, por ejemplo, abogados presuntamente se vuelven colaboradores eficaces o abogados presuntamente abogados se vuelven investigados, ¿no? Por ese mismo hecho. Entonces verificamos hoy qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? El abogado no debería de repente, si bien es cierto, son presuntos, porque rige la presunción de inocencia, pero si se incluye a un abogado dentro de una investigación es porque este abogado no ha cumplido con los límites de su función, sino que ha trascendido ello y ha pasado al otro lado, ¿no? Al otro lado de, de ese límite, ¿no? Que demarca, ¿no? La actuación profesional ya con un delito, ¿no? Entonces, es muy importante la aplicación de la ética a efectos de que la ciudadanía confíe en sus autoridades, en sus abogados, porque acuérdense, ¿quiénes postulan para ser jueces? ¿Quiénes postulan para ser fiscal? Son los abogados, muchos abogados que están en la calle, que están en sus estudios, que están en sus oficinas, en la calle postulan. Yo para poder llegar a ser fiscal o juez, he sido un abogado de la calle y he tenido que postular, someterme a un concurso, ir a una entrevista, entregar mi currículum, entregar si tengo sanciones en el colegio de abogados de donde pertenezco, ¿no? Para que ellos verifiquen si es que cumplo o no con los requisitos. Entonces, el pilar fundamental de la ética dentro de nuestra sociedad es que los abogados cumplan con estos valores. ¿Para qué? Para que ellos, como nuestras futuras autoridades, eh, puedan garantizar una correcta administración de justicia, ¿no? Y eso es lo que quisiera rescatar dentro de la importancia de la ética. No sé si me estoy pasando de los minutos, por favor avísenme chicos. Sí, doctor. El siguiente PPT, por favor. La siguiente decía gracias, por eso que, y como lo vi que estaban avanzando, a veces puedo hablar y no me doy cuenta y ya pasó mi tiempo. Disculpen por ser tan hablador a veces. No se preocupe, doctor. A gusto con su presencia de usted acá en esta conferencia de conocimientos. Muchas gracias. En todo caso, no sé si habrá alguna pregunta antes de finalizar este webinar. Sí, justamente vamos a pasar a la sección de preguntas. Ujú. Recuerden que si quieren hacer sus preguntas, pues levanten la manito para preguntarlo al docente. Bueno, ¿existen casos recientes en el Perú donde la ética de los abogados haya sido cuestionada públicamente? Miren, eh, Levanten la público. manito de manera virtual, por favor. Ujú. Actualmente hemos visto algunos casos mediáticos, ¿no? Hace unas semanas hemos visto casos mediáticos donde inclusive abogados defensores se están convirtiendo en colaboradores eficaces, ¿no? Colaboradores eficaces, pero, están aspirando, perdón, disculpen, ¿no? Por no utilizar los términos correctos, están buscando ser aspirantes, son aspirantes a colaboradores eficaces. ¿Y qué nos quiere decir ello? Que, oye, un colaborador eficaz, ¿quién es? Es un delincuente arrepentido que busca un beneficio, ¿no? Delatando. Es un delator que busca delatar a las demás personas y busca algún beneficio, ¿no? Ya sea en la reparación civil, en la pena. Entonces hemos visto hace poco noticias donde presuntamente, ojo, presuntamente, hay abogados de las partes implicados en los delitos y en otros casos abogados que se están convirtiendo en colaboradores eficaces, ¿no? Entonces ahí, en este punto, nos ponemos a pensar, ¿qué está pasando, no? Se supone que eh, el abogado
no está para asesorar al cliente. Y si tú me dices que un abogado se vuelve colaborador eficaz, es porque este abogado está prácticamente reconociendo que cometió un delito dentro de la organización que debería haber defendido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en noticias así, ojo que estamos todavía en una etapa eh, muy primigenia, es preliminar, ¿no? Esto podría caerse, podría absolverse, estas personas podrían declararse inocentes, pero esta noticia, ojo que como que ante la población podría decir, oye, estos abogados que tenemos podría repercutir de alguna manera manchando la imagen, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay noticias mediáticas que involucran muchas veces abogados y en el día a día, en la práctica profesional, sí, sí, bien. Bien, seguimos con la pregunta de una de las participantes. Silvana Villasi, si puedes prender tu micro para hacerle la pregunta al ponente. A ver, adelante. Buenas noches, muchas gracias, compañera. Buenas noches, profesor. Quería ¿Qué tal? saber qué mecanismos existen en Perú para supervisar y sancionar las conductas poco éticas de los abogados. Ya, a ver, dentro de nuestro país tenemos dos mecanismos. Por ejemplo, en nuestro caso, en lo que es por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial, yo convoco una audiencia, viene un abogado y considero que la conducta que está realizando es antiética. ¿Qué mecanismos tengo yo? En principio, el Código Procesal Penal y la ley orgánica del Poder Judicial me facultan que cuando un abogado no está actuando con lealtad, con probidad, con integridad, está sorprendiendo al juzgado, trayendo hechos falsos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, el primer mecanismo que el Código Procesal Penal me da es multarlos. Puedo multarlos a los abogados, ¿no? Puedo multarlos, así también puedo remitir copias al Colegio de Abogados que corresponde. ¿Para qué? Para que puedan tomar una medida disciplinaria contra este abogado, ¿no? Entonces, en principio, yo como autoridad podría multarlos. Ese es un primer mecanismo como poder judicial. Pero ahora, acuérdense que he dicho que cada abogado que está ejerciendo la profesión está adscrito a un colegio de abogados. Cada colegio de abogados tiene su comisión de ética, correcto, su comisión de ética. La comisión de ética es como un área que va a seguir los procesos disciplinarios contra los abogados, de su orden, de su colegio de abogados, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que tú me contratas a mí. Por un lado tenemos las medidas los mecanismos que tenemos los jueces para poder sancionar a un abogado con una multa, pero también los colegios de abogados tienen los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, dijimos, imaginémonos que yo soy un abogado particular. Te digo, sabes que yo voy a tomar tu caso. Tú vienes a mí solicitando un servicio de asesoría legal. Yo te digo, ya, te voy a cobrar 2.000 soles. Págame el 50% ahora y 50% de acá a 2 meses. Te cobro los 2.000 soles. Y nunca hice nada por tu caso y tu caso al final te sanciona y tú cuando un nuevo abogado ve y dice, oye, el abogado anterior no ha hecho absolutamente nada, ¿cuál ha sido? Yo he trabajado honestamente, lealmente con el cliente, no, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podría hacer la persona con todos esos medios probatorios, con el contrato, con las copias del expediente? Ir al colegio de abogados y decir, ¿sabe qué? Este abogado no ha cumplido con sus deberes, el código de ética, no ha cumplido con la buena fe, la probidad, la lealtad con sus clientes. Por lo tanto, el colegio de abogados puede suspender a los abogados, puede destituirlos, puede quitarles el cargo de abogados, ¿no? Entonces, ese es otro de los mecanismos que tenemos. Puede suspenderles el título de abogados, los colegios de abogados, ¿no? Pueden decir, ¿sabes qué? Tú ya no eres abogado, ya no puedes ejercer la profesión en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos esos dos mecanismos. Por el Poder Judicial podemos multarlo y los colegios de abogados podrían, en este caso, suspender el título, quitarles el título también, ¿no? Bien, ¿Alguna otra tenemos otra pregunta? participante que quiere hacer una pregunta. Sí. Alexandra, si puedes activar tu micro. Sí, buenas noches, disculpe. Profesor, mi pregunta sería,
cómo se aborda la enseñanza de la ética en las facultades de Derecho en el Perú. Ya. Bueno, es conocido que todas las universidades cuentan dentro de sus cursos de carrera, en todas sus carreras y en derecho también. Lo digo porque también, bueno, yo salgo de una universidad donde también he recibido cursos de ética, ética profesional, algunos le ponen, ¿no? Ética profesional. Pero si bien es cierto, o sea, nos dan esa formación. Yo considero que no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque a veces suelen abordar la ética desde un punto de vista muy abstracto, o sea, como que muy teórico, y a veces es recomendable, oye, llévalos a estos muchachos también que vean la realidad, ¿no? Que vean esto. ¿Qué puede pasar cuando vulneran sus deberes éticos, ¿no? Imaginemos, yo, por ejemplo, en el caso de fiscal adjunto en delitos de corrupción de funcionarios. Imagínense, mi trabajo era, por ejemplo, ¿no? Hacer operativos contra fiscales que iban a recibir una coima, un soborno, un cohecho, coloquialmente como se le dice una coima, ¿no? A un policía que iba a recibir un soborno. Entonces yo preparaba el operativo con el grupo de fiscales, ¿no? Con los grupos de policías, ingresábamos los reactivos a los billetes, preparábamos a la señorita que iba a entregar el dinero, que estaba siendo extorsionada o solicitar el dinero, realizábamos la intervención. Imagi- y, y el ver esa situación, ver esa persona, de repente, ese profesional, efectivo policial, juez, fiscal, en esa situación, realmente es algo que aunque no creas, choca y llega a calar más en una persona, ¿no? Llega a calar en una persona para decir, oye, mira todo lo que puede pasar esta persona por no cumplir con sus deberes éticos, ¿no? Por ejemplo, pierde su libertad, que es lo más importante, pierde su carrera, lo destituyen, la verrumente, o sea, eso muchas veces sería importante, ¿no? Transmitir de repente de alguna manera, concientizar de repente, ¿no? Alguna vez un profesor muy antiguo me dijo, ¿no? Que la letra con sangre entra, ¿no? A veces enseñarle lo feo es lo que te va a enseñar a ti lo que no debes hacer. Entonces, si yo te digo, si a mí en un momento comienzo a analizar eso, trataría, ¿no? De traer ejemplos así, que la gente eh, interiorices, concientice, ¿no? De alguna manera, porque a veces, de repente, muchas veces, hablar sobre la ética, o sea, puede servir, pero a veces, ustedes saben, ¿no? Y peor en estas generaciones, ¿no? Donde cada vez, a veces las personas, diversos, por motivos de las redes sociales, hay un poco de menos concentración en las personas. No digo que en todas, pero en muchas personas cada vez hay menos concentración en las horas de clase, entonces es evidente, ¿no? Por el producto de los aparatos tecnológicos, las redes sociales, entonces hace que uno pierda ese nivel de concentración. Entonces, muchas veces esta enseñanza puede caer en saco roto. Entonces, a veces tratar de abordar estos problemas desde un punto innovador, ¿no? ¿Para qué? Para que el alumno vea y sienta qué puede pasar si es que no cumplo con estos deberes. Y también qué es lo que puede pasar por la otra parte, ¿no? A los justiciables, qué le puede pasar, cuál es la realidad de un justiciable que sufre esta situación, ¿no? Entonces, es cierto, en todas las universidades se aborda estos temas, pero sería bueno de repente dar un enfoque innovador. No, no lo sé si es que algunos lo harán, de repente sí, y estoy equivocándome, ¿no? Pero esa es mi apreciación por lo que yo he recibido, ¿no? Yo he recibido clases de ética profesional, ética, pero como que es un curso que veía mucha teoría, valores, virtudes, me enseñaban todo ello, pero, oye, no, o sea, eh, no había algo que me apasione, ¿no? Que me diga, oye, sí, con esto me concientizo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Profe, muy bien. Bien, continuamos con Urbano Chancari. Bueno, Canchari, que quiere también hacer otra pregunta. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, Una consulta, digamos, usted, digamos, desde su punto de vista, digamos, ahora como juez, digamos, seguramente, ¿no? En todo el proceso, digamos, como litigante, considera, digamos, digamos, las penas que se dan, digamos, en general, digamos, son justas, en el ya. sentido de que muchas veces, pues,
uno siempre busca tanto agraviado como la persona, digamos, que causa, digamos, o transgrede la ley, siempre busca, digamos, obtener, digamos, la mejor pena, ¿no? Y muchas veces, digamos, se busca al abogado justamente para eso, ¿no? No necesariamente, digamos, para que la pena, digamos, sea justa, sino, digamos, para que la pena, digamos, sea la mejor que pueda conseguir, ¿no? Ujú. De ahí vamos al viejo dilema, ¿no? ¿Qué debemos preferir, la ley o la justicia, ¿no? Porque a veces la ley no necesariamente implica alcanzar justicia, ¿no? Porque verificamos, por ejemplo, ¿no? A modo de crítica, ¿no? Ustedes saben que en nuestra legislación hay muchos delitos, por ejemplo, las inconsistencias de nuestro código de repente, ¿no? De repente algunos de ustedes más adelante sean legisladores, lleguen al Congreso o sean asesores de congresista y puedan presentar proyectos de ley. Por ejemplo, verificamos en nuestro sistema que muchas veces un robo agravado es más grave a veces que un homicidio simple, ¿no? La pena por un homicidio simple puede ser mínimo a 6 años. O sea, quitarle la vida de repente a una persona puede ser 6 años y un robo agravado de repente a una persona, de repente yo voy con otra persona, sujetamos del cuello con esta modalidad conocida como el cogoteo, le quitamos sus cosas, nos agarran más adelante, 12 años recibimos. Entonces, ¿qué mensaje le das? Oye, esta conducta de robo que va contra el patrimonio al final es más grave que quitarle la vida a una persona dentro de nuestro código penal. Entonces, estas inconsistencias sí, pues a veces genera que hay estos dilemas, ¿no? A veces estos dilemas, ¿no? Entonces, particularmente considero que algunas penas en el Perú no cumplen con estos principios rectores del derecho penal, ¿no? Como es la proporcionalidad de la pena, ¿no? La proporcionalidad de la pena. eh, la, entonces, en este aspecto sí, hay algunas ocasiones que los abogados pueden solicitar al juez, en el caso de defensores, no pueden solicitar al juez, oye, juez, utiliza el mecanismo de control de la constitucionalidad, ¿como cuál? Como el control difuso, ¿no? Como el control difuso. ¿Qué es el control difuso? Decirle, juez, en este caso, tú no inapliques esta norma. ¿Por qué? Porque es inconstitucional en base a este caso. Hay que analizar este caso de esta manera, un test de proporcionalidad y pedirnos a que no apliques. ¿Para qué? Para alcanzar justicia. En algunas ocasiones he visto casos donde las penas son excesivamente altas para la conducta que no es demasiado gravosa, no es demasiado gravosa, ¿no? Entonces acá se necesita, por ejemplo, preparación de repente en los abogados. ¿Para qué? Para utilizar todos los mecanismos que la ley nos faculta, la ley faculta, ¿no? Para justamente en el dilema que tú nos pones, ¿no? Y a veces el juez, como muchas veces hemos escuchado, ¿no? Entre aplicar la ley y administrar justicia, ¿qué tiene que hacer? Preferir implantar justicia, ¿no? Sin embargo, a veces no te dan los mecanismos, ¿no? No te dan los mecanismos para poder realizar ello, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Eso sería el círculo de preguntas que se ha planteado para el día de hoy. A continuación, mi compañera. Bueno, muchas gracias por su participación. Esperamos poder contar con todos ustedes en una muy próxima vez. Por mi parte también agradeciendo a todos, muchísimas gracias. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción, ayudaría mucho para poder mejorar en un próximo webinar. Muy bien, me despido chicos, muchísimas gracias. Sí, doctor, muchas gracias por su presencia.